Nosotros lo que pretendemos es darle predictibilidad en los flujos de efectivo al negocio. Entonces, nuestra tarea es no estar fluctuante con las tasas de interés. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Uno a Uno, el podcast de Fibra Monterrey. Me da muchísimo gusto estar aquí con Víctor Treviño. Él es el tesorero de Fibra Monterrey. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, encantado de estar de uno en uno. Me parece muy bien. Me encanta estar aquí. Pues fíjate, Víctor, yo empezaría por... Me gusta siempre que les platiquen qué es lo que hace tu área, qué hace el área. Tú eres el director de tesorería. Sí. ¿Qué es lo que hace tesorería? Sí, realmente lo que hacemos es administrar los recursos financieros. Ajá. La operación nos da los recursos operativos y también pues hay que aplicarlos correctamente. Y lo que hacemos es administrar los recursos financieros, los dineros. Y otra parte muy importante, cuando tenemos alguna colocación de capital o algún levantamiento de algún crédito, nos dedicamos a aplicarlo al crecimiento, que principalmente son propiedades de inversión. Pero administramos los flujos de efectivo. Nos anticipamos a las necesidades de Fibra Monterrey, tanto operativas como de capital. Es decir, si tenemos un pipeline robusto, nuestra tarea es anticiparnos y tenerlos desde antes para estar listos en el momento adecuado. Ok, y a ver, cuando tú hablas de administrar el dinero, de algún lugar tiene que provenir ese dinero. Una fuente de los flujos que tenemos de ingresos proviene de la propia operación. Uh-huh. Otra fuente puede provenir de créditos que tú le pides a los bancos, y otra fuente puede venir de emisiones de capital. Correcto. ¿Qué tiene que ver esas bien tres? Interesante. Fíjate que aunque este es un negocio muy simple, hay que ser muy metódicos y muy organizados. Nosotros precisamente para atender estas dos necesidades tenemos cajones de efectivo. ¿Qué significa cajones? Separamos como si fueran dos negocios diferentes, el negocio operativo y el negocio de actividades de inversión. Las actividades de inversión son aquellas con las cuales nos hacemos de más recursos de operación. Sin embargo, las tenemos separadas. Para administrar los recursos de efectivo provenientes de la operación, simplemente lo que hacemos es ver día con día la cobranza que tenemos, es invertirla a la mejor inversión que tengamos disponible, en valores gubernamentales principalmente, y después aplicarla en los gastos que hay que aplicar y finalmente distribuirla mensualmente al inversionista. Pero a ver, esa parte de operación, Víctor, supongo que muchos de tus ingresos, la gran mayoría son en dólares. Sí. ¿Y cómo tomas una decisión de que eso que te pagan en dólares lo convierto a pesos y luego los pesos los invierto? Sí, mira, es una pregunta bien interesante y la mayoría de los bancos vienen y nos dicen, oye, tú que generas dólares, ¿no te gustaría cubrirte con los dólares que genera la operación o no te gustaría comprar un tipo de cambio? Y la respuesta es no, porque precisamente este vehículo lo que hace es que está flotante en dólares. El inversionista sabe que si el tipo de cambio sube, entonces mi distribución va a subir. Si el tipo de cambio baja, evidentemente en pesos, como distribuimos en pesos, va a bajar. Pero nosotros no podemos tomar la decisión por el inversionista. Es decir, si de repente el tipo de cambio decimos, está en 20, cúbrete porque puede bajar, y tomamos la decisión de comprar dólares por anticipado, muy bien, los cubrimos a 20, pero ¿qué pasa si se van a 23? El inversionista va a venir y me va a reclamar, oye, se fue a 23, ¿por qué no subió mi distribución? Entonces lo que hacemos es precisamente es respetar el modelo de inversión del inversionista. El inversionista sabe que está invirtiendo en dólares, sabe que está invirtiendo en bienes inmuebles, y precisamente le damos esa flexibilidad para que él ya en su casa, en su despacho ya decida si quiere montar media dólares, si los convierte, en dólares y los guarda, ¿no? Ya. Eso es lo que hacemos. Ok, y vaya, hablamos de la parte, digamos, de operación en cuanto a lo que son los ingresos en dólares. ¿Cómo tomas las decisiones? ¿Cuándo te tienes que apalancar? ¿Cuándo tienes que pedir dinero? Sí, es bien interesante. Digo, ya pasamos de la operación a actividades de inversión. Cuando hablamos de pedir dinero, solamente es para actividades de inversión.
Okay. No es para la operación. Okay. La bondad del vehículo es que tenemos un capital de trabajo positivo. A diferencia de muchas empresas donde tienen que inyectarle dinero para seguir operando o para crecer en su operación, nosotros tenemos un capital positivo. ¿Por qué? Porque recuperamos las rentas en menos de 15 días y adicionalmente custodiamos los dividendos de nuestros inversionistas por 3 meses. Entonces realmente tenemos si tu capital dinero. De trabajo de operación es positivo. Es positivo. Ahí no entonces, tienes que meter no tengo que meter créditos. La única... para lo que sí utilizamos los créditos es para actividades de inversión, para invertir en inmuebles o en nuestro propio título, cualquiera de los dos, o cualquiera, lo que hacemos es invertir en otro activo que produzca dinero, para apalancar. Es decir, si tomo deuda es porque la decisión que voy a hacer para aplicar esa deuda es que me va a dar un rendimiento. O sea, nunca no vamos a tomar deuda para la operación. Eso no lo hacemos. ¿Y cómo decides el crédito si lo tomas a 1 mes, a 1 año, a 7 años? ¿Cuáles son tus decisiones, tus criterios de decisión? Sí, las decisiones de apalancamiento principalmente se derivan de nuestro negocio. Como nuestro negocio es de largo plazo, compramos inmuebles, entonces lo que tenemos que conseguir es amarrar en la medida de lo posible estos inmuebles, la generación de estos inmuebles que tenemos de los contratos de arrendamiento, que son en promedio 4 años. Entonces, lo que queremos es tener un plazo tal que embone con nuestro modelo de negocio y llevarlo a mínimo 5 años de distancia. Y algo bien interesante, la deuda que toma Fibra Monterrey es una deuda perenne. ¿Qué quiere decir? Cuando vence en 5 años, la tenemos que volver a refinanciar. Mientras que el modelo de negocio, mientras que mis activos no disminuyan. Si sigo creciendo, entonces voy a renovar la deuda que tengo y voy a contratar más deuda a ciertos niveles, a niveles prudentes. ¿Y de qué depende que la deuda la tomes a tasa variable o a tasa fija? Nosotros contratamos la tasa generalmente a tasa variable, la contratamos, correcto, pero fijamos la cobertura, independientemente de quién nos esté prestando. Los bancos nos prestan a tasa variable, el público inversionista, que es otra fuente de financiamiento. ¿Son los bonos de deuda que emites? Estos sí son a tasa fija, pero los bancos, la opción que tenemos es contratarlos a tasa variable, es decir, que esté fluctuando a través del tiempo, para hacer la cobertura con alguien más, para que nos dé flexibilidad. Y es muy importante, digo, nada más para explicar, sí. Cuando hablas de cobertura, lo que tú compras es un instrumento, correcto, que te permite cambiar una tasa variable a una tasa fija, sí, ¿no? Que es un derivado. Es bien importante lo que comentas. Nosotros lo que pretendemos es darle predictibilidad en los flujos de efectivo al negocio. Entonces, nuestra tarea es no estar fluctuante con las tasas de interés. La manera que hacemos esto es por medio de derivados, pero son derivados muy sencillos. Se denominan swaps de tipo de cambio. ¿Por qué un swap? Un swap es un intercambio. Porque swap de tasa, ¿no? Swap de tasa. Un swap es un intercambio. ¿Qué es lo que pasa? Yo te compro una tasa fija a ti y yo te doy una tasa variable. Okay. Entonces, por eso es un swap. Entonces, yo al final del día me estoy quedando con una tasa fija, porque tú me estás comprando la tasa variable. Entonces, lo que hago al final es que a mis inversionistas le reflejo una tasa fija. Y la fijamos. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué te animarías a hacer siempre una tasa fija? ¿No quieres especular con que la variable tenga altibajos? ¿O cuál es nuestro modelo de negocio es tan noble, es un negocio inmobiliario, que esta volatilidad o el especular no vale la pena en el largo plazo. Como nuestro negocio es de largo plazo, algo bien importante, las coberturas son precisamente para cubrir riesgos, no para ganarle el mercado. Esa es una lección bien importante que aprendí en mi vida profesional. No es para ganarle el mercado. Entonces, lo que hacemos es precisamente darle predictibilidad y fíjate, hay decisiones bien difíciles que hemos tomado. Cuando la cobertura de tipo cambio está a la alza, nos aguantamos, nos tragamos la medicina y decimos, preferimos
predictibilidad a estar diciendo que en un momento dado va a bajar. Entonces, si esa nuestro receta, negocio no es hacer arbitraje. No es hacer arbitraje. Esa receta nos ha pagado a lo largo del tiempo y ahorita tenemos una tasa de interés bastante competitiva. ¿Qué nivel de tasa es? Nuestra tasa al final del último trimestre, el 24, es de 4.88. Es una tasa en dólares muy competitiva. 4.88 anual. ¿Y a qué plazo promedio tienes esa deuda? Lo tenemos alrededor de 4 años, 3.8 años. Sí. Si me compararas esa tasa contra una empresa americana, ¿dónde se andan fondeando más o menos los americanos? Es que todo depende de cuándo adquiriste esa deuda o cuándo la contrataste, pero hoy por hoy la referencia de nuestro mercado es la tasa SOFR. La tasa SOFR es la tasa en moneda americana, más un spread, digamos, de 150 básicos. Entonces, si la tasa SOFR está ahorita en 4, vamos a decir, más 1.5, 5.5 a 5.7 alrededor. Contra un 4.8, pues son casi 100, un poquito menos de 100 básicos de diferencia. Has hecho bien tu chamba ahí, Víctor. Le hemos hecho muy bien, la verdad es una chamba de todo el equipo. Y vaya, vale la pena comentar de que nuestra tarea es ampliamente facilitada por la estructura que tenemos. Yo aquí traigo una gráfica y le voy a entrar a esta gráfica, perdón. Esta gráfica la van a poder ver en pantalla, pero es del apalancamiento. El apalancamiento es la primera letra del modelo acreditado. Ahorita vamos a platicar, ahorita vamos a hablar del tema acreditado. Ok, bueno, lo único que quiero ver es que para tener una palanca necesitas un punto de apoyo. No solamente es la palanca. Y el punto de apoyo es el negocio, es el buen modelo de negocio. Entonces, la tarea de financiamiento es terriblemente más fácil si la estructura y la operación lo permiten. La venta que tenemos nosotros hacia el mercado y hacia los bancos es muy diferente de una estructura a otra estructura. Yo he pasado por 11 empresas a lo largo de Monterrey. Y varias crisis. Y créeme que esto es muy importante. O sea, no es lo mismo conseguir dinero para una empresa con una mala estructura o con un mal punto de apoyo que otra que tiene un buen punto de apoyo. Entonces, eso facilita mucho las cosas y por eso yo creo que todos en Fibra Monterrey hemos hecho bien el trabajo. Nosotros somos los conductos finales, sí, pero realmente la operación es la que... Eso me lleva a la otra pregunta, Víctor. Tenemos una limitación de no excedernos más allá del 35% del apalancamiento. ¿Cómo se mide el apalancamiento? El valor de tu palanca o lo que debes entre el valor de tus activos. Decimos, nosotros no podemos exceder del 35%. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde hemos estado en promedio en los últimos 10 años? ¿Y por qué tenemos esa métrica del 35%? Sí, es bien interesante. Si quieres, sí te voy a contestar. Nada más dame chance de explicar la gráfica que estamos viendo ahorita. ¿Va? Sí, la gráfica que estamos viendo ahorita, lo que tienen es una palanca y un mundo que mover, ¿no? El mundo que hay que mover es la operación, es el negocio. La fuerza que ejerce sobre la palanca es el flujo operativo, es decir, es tu fortaleza financiera que tienes. Y la palanca son los créditos bancarios, evidentemente. Entonces, claro que la palanca hace más eficiente a que se mueva más fácil. Tengo que aplicar menos fuerza y soy más eficiente en el negocio. Si tengo la tentación, y ahí te voy a contestar, si yo tengo la tentación de decir, oye, es que ¿sabes qué? Esto está bien padre, porque con bien poquito esfuerzo puedo moverlo. Entonces, si yo tengo la tentación de precisamente de tener una palanca más grande, pues sí, lo voy a mover más fácil. Pero acuérdate que también necesitas fuerza para mover la palanca. Entonces, ¿qué pasa si te enfermas? Pues vas a tener menos fuerza. ¿Qué pasa si te ocurre la pandemia? ¿Qué pasa si hay una crisis? Estás enfermo. Entonces, no vas a poder con tu palanca. No vas a poder con la palanca. Entonces, vas a decir, oye, pues necesito mover el negocio, pero no puedo ni siquiera no tengo fuerza. No tengo fuerza. Muy buen ejemplo. ¿Qué es lo que haces? Esta bolita, hacerla más chiquita. O sea, tienes que hacer más chiquita. El mundo lo tienes que hacer más chiquito. Lo tienes que hacer chiquito. ¿Y qué significa eso? Mover. Hacer tu negocio más chico es vender negocio, malbaratar tu negocio
y caer precisamente en una decrecencia hacia los inversionistas. Sí, destruyes valor. Exacto. Entonces, ese 35% que mencionas es precisamente la relación idónea que tenemos de no pasarnos precisamente para que la palanca en tiempos de crisis o que me enferme, que no tenga los suficientes flujos operativos, pues pueda cargar también la palanca y no tenga que hacer más chiquito al mundo para echarlo a volar. Entonces, volviendo a la pregunta, nosotros actualmente tenemos un nivel de endeudamiento del 26%, un poquito menos que eso, y alrededor, históricamente, hemos andado en ese nivel. Sobre 25, 26. Y solamente, digo, el tema de la palanca no son leyendas urbanas, y nada más déjame explicarte, y lo vivimos junto en la pandemia. En la pandemia, cuando nos agarró la pandemia, nosotros evidentemente habíamos colocado capital, pero también antes de colocar el capital teníamos un apalancamiento de alrededor del 28%. Entonces vino precisamente la infusión de capital, nos hizo más robustos, no invertimos nada en la pandemia y hay que acordarnos que Fibra Monterrey, antes de la pandemia, la fisionomía de la deuda era muy distinta a la fisionomía que tenemos ahorita. Antes, los bancos sí nos prestaban, pero a menor plazo, teníamos que amortizar, teníamos que dar garantías de todo tipo fue muy diferente. Entonces, lo primero que hicimos, precisamente por tener un apalancamiento razonable y con este efectivo que teníamos de la colocación, fue lo que conocemos como liability management. ¿Qué fue lo que hicimos primero? Pagamos los créditos más incómodos, porque precisamente con la pandemia le dijimos, oye, pues nos van a empezar a pedir garantías. Entonces pagamos los créditos que eran más incómodos, más cortos. Entonces empezamos a eliminar garantías y a partir de ahí, en noviembre, en octubre, me parece, del 20, lanzamos el bono Fibra Monterrey 20D. Que ya tenía calificación también. Que ya tenía calificación, si quieren ahorita paso al tema de la calificación, ya tenía calificación y esa es una tarea que hay que hacer por anticipado, no se puede hacer de inmediato. Pero nosotros entramos con una calificación de escala global de AA, y entramos a nivel internacional con una escala de WB menos. Es decir, éramos apenitas sujetos de inversión para México. Entonces, lo que hicimos fue colocar deuda con una estructura totalmente diferente. Y a lo que voy, para cerrar el punto, finalmente, el aprendizaje es que gracias al nivel de la disciplina y de tener un bajo apalancamiento, y liability management dio creces, porque hoy la deuda es sin garantía, es bullet, no se amortiza, y es un costo muy atractivo. No amortizas capital. No amortizas capital antes del vencimiento. Okay. En el vencimiento lo que hacemos es refinanciar la deuda. Pero el interés lo estás pagando cada cuándo. El interés lo pagamos cada mes. Okay. Lo pagamos cada mes que igualamos. ¿Y tu calificación mejoró? La calificación mejoró porque nos hicimos más grandes. Y algo bien interesante para que se lo ganen en la cabeza, y es digno de presumir, nuestra empresa tiene el mismo grado crediticio que el gobierno mexicano. Wow. Así de sencillo. O sea, tenemos por Fitch BBB-, la misma calificación que Fitch le da al gobierno de México, y por HR tenemos en escala global. En escala global. Cuando hablas de escala global es que hay calificaciones locales. Sí, perdón. Y hay calificaciones internacionales. Sí, escala global es a lo que debería de aspirar una empresa grande, ¿no? Tienes toda la razón. A escala nacional somos AAA, según HR, y AA más según Fitch. Es decir, estamos igual que el gobierno mexicano. Escala global, igual estamos... Que un inversionista extranjero, supongo, cuando quiere entrar a invertir en tu papel, tienes que tener una calificación con escala global. Exactamente, nada más hay que distinguir, un inversionista internacional no va a invertir en deuda, va a invertir en nuestro capital, pero le da un gran grado de certeza que la calificadora esté viendo precisamente, lo que hace la calificadora es medir precisamente el grado de la palanca. Y en que en una crisis no tengas no te hagas más chiquito, ¿no? A lo largo del tiempo. Pues mira, Víctor, se nos acaba el tiempo, temas interesantísimos. Me gustaría que en el próximo capítulo platiquemos del modelo acreditado, que seguramente les va a interesar mucho a los inversionistas.
Les agradecemos mucho por acompañarnos un capítulo más de Uno a Uno, el podcast de Fibra Monterrey, y estaremos hablando próximamente. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, con todo gusto.